Buenas tardes, jefa. ¿Cómo que buenas tardes? ¿Qué haces aquí si tienes que estar trabajando? Es que le voy a pedir la renuncia. ¿De qué me hablas? Porque mi hija me vino a buscar y quiere que me vaya con ella. ¿Dónde vas a estar mejor que acá? ¿Ah? ¿Tú crees que tu hija va a tener la paciencia que yo he tenido? Ahí vamos a ver, pues ahí vemos si ¿Ah? tiene paciencia o no. Te he tenido todo este tiempo aquí soportándote. Vida, Bueno, ahí vamos a ver, ahí vemos. te he cuidado, te he dado salud, te he dado vida. ¿Cómo claro quieres? Ya, ¿sabes más? Ándate nomás, ya. Pero no me vengas a pedir trabajo. Ya, jefa, hasta luego. Chao. No te voy a dar trabajo, acuérdate. No, chao. Hola, Eugenia. ¿Cómo estás, Eugenia? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. Me voy, pues. ¿Por qué te vas? Porque me vino a buscar mi hija, me quiere llevar para su casa, así que yo le dije que sí, pues. ¿Qué voy a hacer sin ti? Te voy a echar de menos. Oh, bueno. Oh, sí, te voy a echar mucho de menos. Chao, amiga. Te voy a extrañar mucho. Bueno, ya. Ya, chiquilla. Ya, me voy. bueno. Chao. Cuídense mucho. Tú también, descansa. Ya, Eugenia. Chao, amiga. Chao. Chao. Cuídense mucho. Sí, tú también. Sí. Que te vaya muy bien. Bueno, chao. No me digan nada, andaban dejando a esa señora. Sí, Mal agradecida esa señora que se mandó cambiar nomás. tanto que le ayudó Margarita, ¿cómo ¿A va a qué? ser mal agradecida? Ayudó a que usted levantara su negocio. Oye, Ella trabajó tanto. le pagué para que trabajara. Pero no se no le me paga regaló a nada. la gente, no se le paga lo que tienen que pagarle a las personas. Oye, ya, cambiemos de tema a trabajar, porque ahora van a tener que trabajar doble. Van a tener que trabajar por ella. Así que por Tenemos favor que a ser más trabajar. agradecidas con las personas que nos están ayudando. Esa señora mal cuánto me robó mientras yo no me daba cuenta. A ver, Eugenia, ven para acá. Eugenia, siéntate. Toma asiento. Te tengo que conversar algo. ¿Tú comprendes que al irse la señora Margot, tú vas a tener que hacer doble función? Pagar más, no puedo pagar más, porque la situación no ha estado muy buena, ha estado bastante mala. Por ende, vas a tener que hacer el trabajo, el reemplazo de la Margot con Graciela. ¿De acuerdo? Oye, qué neta, supe que la señora te va a dar todo el trabajo de la Margot. Lo vamos a tener que hacer las dos. Así. Pero no podemos permitir, yo no voy a permitir que venga a usar contigo, porque ya uso mucho con Margot y cómo va a seguir contigo ahora. Yo no tengo nada que hacer, nada más que hacer. Voy a tener que quedarme nomás. Y si no acepto, me voy a tener que ir a la calle. Eso. Pero no, pues amiga, si no es tan así, por ahí lo iremos a arreglar. Eugenia, Graciela. Sí, señora. Oye, yo voy a una reunión de proveedores. Ya. No me demoro mucho. Bueno, nosotros limpiamos y hacemos el trabajo. Nosotros limpiamos. Sí. Eugenia, ¿Sí? ¿sabe que me llamó la Rebeca? Sí. Vino la Rebeca a verme ¿Ya? y me dijo que tenía un buen trabajo para las dos. ¿Sí? Sí, para ti y para mí. Así que, Pepo, ¿cómo lo hacemos? No sé. Por si sería bueno que te vayas. Tengo tanto miedo. Es que ella tiene trabajo allá, pues, en su cocinería, en su negocio. tengo mucho Así que miedo. estaría bueno de que... Ándate. Sí.
mucho miedo. No, tenés que ir. Tengo mucho Y miedo. así, Le tengo miedo. sí, pero ¿y si te va, no te va a ir a buscar? Y así vaya a estar tranquila, vaya a pasarlo mucho mejor y no vaya a estar asustada todo el tiempo trabajando. Y aprovecha de irte ahora porque la señora no está, salió. Sí. Anda a buscar tus cosas y te vas. Yo converso con ella después. Tienes que irte porque así vas a estar bien, vas a vivir ¿Y tú? feliz. ¿Y tú? Pucha, yo me iría, pero me da no sé qué, va a quedar sola. Y yo llevo tantos años con ella. Y bueno, igual no se ha portado tan mal conmigo. Entonces, yo me quedo. Yo me quedo, pero No tú va a tener que ir aprovecha. sola. Tú aprovecha y trabaja con Rebeca y ya. Ya, niña, mira, te decidiste. Sácate el delantal, yo te ayudo. Sácate el delantal. La señora no está. Así que cuando llegue me va a preguntar por ti. Yo le digo, ¿por qué tú no te vas? Ya, echa el delantal ahí. Y ándate. Y que te va a ir bien. Que te va a ir bien. ¡Eugenia! ¡Eugenia, ¿no escuchas? Siempre sorda esta mujer. ¡Eugenia! ¿Estaba llamando a la Eugenia? Sí, pues te cambiaste de nombre. Eugenia se fue, señora. Se fue. No aguantó más los contratos. ¿Cómo que se iba a ir? Se fue. ¿Con qué derecho se fue? Se fue porque encontró otro trabajo donde la tratan bien, le pagan mejor, entonces ella quiso No, 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 no puede ser. Ándate, 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 ándate. No quiero escuchar nada, por favor, ándate. Esto no puede ser. ¿Cómo todos me van a abandonar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes esto? ¿Viste, Margarita? Quedamos solas. Tenías que haber valorado más a tu gente que trabajó tanto por ti, que te ayudó tanto. Ahora aquí estamos las dos. Tienes que cambiar. Porque si no cambia, ¿qué va a ser? Va a ser peor. Los poderosos nunca cambiaban.